saludo muy cordial a todos los queridos televidentes de su canal 8 Conecta, que nos acompañan en este programa, Tu Palabra es Vida, que desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el Retiro realizamos con el fin de conocer más la palabra de Dios, de acercarnos a ella y a la luz de sus enseñanzas y de la enseñanza que la Iglesia toma de la palabra de Dios, crecer en nuestra fe, especialmente en este año de la misericordia en el que el Papa Francisco ha publicado su exhortación apostólica sobre la alegría del amor, tanto para los esposos como para la vida familiar, y que en esta serie de programas estamos tratando de dar a conocer a todos los queridos televidentes. Hoy me acompañan Hernán Maldonado y Estela Osorio, esposos de nuestra comunidad parroquial, quienes nos estarán compartiendo su experiencia de esposos, y con ellos compartiremos a la luz de la exhortación que el Papa ha escrito, pues esta realidad de la vida conyugal y matrimonial y de la vida familiar tan importante para todos. Estela y Hernán, bienvenidos y un saludo a nuestros televidentes. Buenos días para toda la comunidad del Retiro, bienvenidos a este programa y espero que como a mí también les pase a ustedes y se atrevan a leer la exhortación que el Papa nos hace y dejar que todas estas palabras iluminen nuestra vida en familia, nuestros hogares y nuestra vida personal como esposas, esposos y también como hijos. Un saludo muy especial para los televidentes de Conecta. Gracias al Padre por la invitación para seguir compartiendo esta encíclica del Papa, esta exhortación a las familias, que podamos a la luz del Evangelio y del Magisterio seguir descubriendo nuevos caminos para seguir profundizando en la familia, en la unidad que ella requiere y que Dios nos pide. Vamos a iniciar entonces nuestro programa como acostumbramos leyendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar un salmo que precisamente el Papa Francisco retoma en el primer capítulo de la exhortación apostólica que nos ha escrito, el Salmo 128. Con atención escuchemos la palabra de Dios. Dichosos todos los que temen a Dios, los que van por sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, dichoso tú, que todo te irá bien. Tu esposa será como parra fecunda en el secreto de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendito el hombre que teme a Dios. Bendígate Dios desde Sión, que veas en ventura a Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Palabra de Dios. Muy bien, queridos televidentes, ya en un programa anterior habíamos empezado a hablar un poco de esta exhortación apostólica que se ha titulado Amoris Laetitia, que como explicaba, dado que la lengua oficial de la Iglesia Católica es el latín, pues en muchas ocasiones, casi siempre, los documentos oficiales de la Iglesia aparecen con un nombre en latín, pero Amoris Laetitia significa en nuestra lengua castellana la alegría del amor. Así ha querido titularla el Papa Francisco, y como se ve es una exhortación apostólica que está dirigida a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a
las personas consagradas y a los esposos cristianos y obviamente a todos los fieles para mostrarnos a la luz de la palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia la visión que la Iglesia nos ofrece en su enseñanza sobre la vida matrimonial y familiar. Entonces vamos a empezar con este diálogo que Hernán, aquí presente, nos había acompañado en el anterior programa y él estaba haciendo algunas preguntas concretas que vamos a tratar de seguir hoy aclarando junto con su esposa Estela. Bueno, padre, el programa pasado hablamos largamente sobre el magisterio, la Sagrada Escritura, sobre la tradición y cómo como católicos nosotros pues tenemos como esas dos líneas, la Sagrada Escritura y la tradición. De la tradición nos viene el magisterio y que nosotros no podemos pues como salirnos de ahí para evitar lo que le pasa a muchos, que leyendo la palabra de Dios de una manera sesgada pues tergiversan la Escritura. Nosotros como católicos tenemos como esas dos bases, esas dos líneas, y que es la que nos debe a nosotros acompañar en nuestro camino de fe. Entonces, como siguiendo ya esa línea, yo quisiera como preguntarle pues al Padre si las exhortaciones que nos dan los papas hacen parte pues también como de ese magisterio y sobre esa parte del Papa en que el Papa, perdón la redundancia, habla es cátedra. El Papa el Padre, el programa pasado nos hablaba sobre un magisterio extraordinario y un magisterio ordinario. Entonces, Padre, esta encíclica encaja en cuál de los dos magisterios, y nosotros como laicos, como los fieles, ¿cómo debemos asumir entonces estas palabras del Papa en la exhortación Amore Laetitia? Bueno, recordemos que magisterio es el nombre que se le da a aquellos que tienen la potestad de enseñar en la Iglesia y que esa enseñanza está en la persona del Papa y los obispos en comunión con él. Esto fue una de las afirmaciones que hicimos. El magisterio de la Iglesia lo constituyen el Papa y los obispos en comunión con él. Luego afirmamos que el magisterio de la Iglesia cumple una función que se expresa como en tres términos muy concretos. Escuchan la palabra de Dios con devoción, eso hace el Papa y los obispos, y concretamente para esta exhortación, como para todos los documentos de la Iglesia, en un camino de oración y de reflexión hay una escucha atenta de la palabra de Dios. Segundo, buscan transmitir fielmente esa palabra, y por eso las enseñanzas de la Iglesia a lo largo de los siglos son una transmisión basada en la palabra de Dios. Y tercero, defienden de los errores doctrinales que en el mundo van surgiendo, defienden ese depósito de la fe, custodian ese depósito de la fe, pues mostrando la verdad y presentando el punto de vista de la palabra de Dios y por tanto de la enseñanza de la Iglesia. Entendido esto, comprendemos que el magisterio se da de dos formas, de una manera extraordinaria, decíamos. Como su nombre lo indica, magisterio extraordinario significa que no es lo ordinario de la vida, que el Papa y los obispos en un momento determinado de la historia, en un momento extraordinario, en razón de alguna circunstancia concreta, tienen que proclamar una enseñanza. Ese magisterio extraordinario se refiere fundamentalmente a los dogmas de fe y a algunas intervenciones propias de la enseñanza del Papa y los obispos que en una circunstancia concreta tienen que definirse. Voy a poner un ejemplo sencillo que todos me comprendan. En el siglo IV muchos negaban que Jesucristo fuera Dios. Decían que era un hombre muy bueno, que tal vez era el profeta más grande que había existido en la historia, pero negaban que
Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fuera Dios verdadero. Entonces, en su momento, el Papa, reunido con los obispos a través de un concilio para defender la divinidad de Jesucristo, se reúnen, hacen una reflexión muy seria desde la palabra de Dios e indican a la humanidad que Jesucristo no solo es un hombre bueno, que no es el profeta más grande, que siendo hombre es Dios, que la naturaleza divina, la esencia divina, la realidad de Dios está en la persona de Jesucristo. Esa es una proclamación extraordinaria. A lo largo de estos 20 o 21 siglos que llevamos, la Iglesia ha realizado 20 concilios y al menos 19 de ellos han sido para mostrar una enseñanza que en un momento determinado de la historia estaba siendo pues equivocada por algunos. Ese magisterio se llama extraordinario y lo ejerce el Papa en comunión con los obispos a través de un concilio. Un concilio es una reunión del Papa con los obispos. Hay otra forma de ejercer el magisterio extraordinario y es cuando el Papa individualmente habla de forma solemne para proclamar una verdad, no porque estén atacando las verdades de la Iglesia, sino porque por estudio y reflexión a lo largo de los siglos, pues el Papa debe proclamar una verdad. La última acción del Papa de esta forma se llama ex cátedra. Ex cátedra significa que habla como maestro de la Iglesia, y en el programa anterior lo decíamos, la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no se equivoca cuando habla en cuestiones de fe o de moral. La última intervención dogmática fue en el año 1950, cuando se proclamó el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María, que refiere que no sufrió la corrupción de la carne y que la Virgen está en el cielo. Esta es una verdad de fe que el Papa proclama, no porque se le ocurrió, porque amaneció un día como con ganas de proclamar el dogma de la Inmaculada, de la Asunción de la Virgen, o de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, que fue en el año 1854, sino porque la reflexión de siglos en la historia de la Iglesia, pues, muestra que estas verdades de fe, fundamentadas en la Sagrada Escritura, deben proclamarse. En este sentido, decía yo, no es que si el Papa se chifló y le da por decir alguna cosa, entonces todo el mundo tiene que hacer caso, no. Siempre es cuando se refiere a cuestiones de fe o de moral. O que el Papa ordena que todos los católicos tienen que comer salmón en un día determinado. Eso no tiene que ver ni con la fe ni con la moral. Obviamente que un Papa no va a decir una ridiculez de esas, pero para indicar pues que las afirmaciones del Papa en este sentido, cuando se hace el magisterio extraordinario, son en cuestiones de dogma o de moral, y que eso no lo está haciendo todos los días. Vuelvo y repito, la última expresión dogmática fue en el año 1950. Esos dos estilos se llaman magisterio extraordinario porque corresponden a momentos extraordinarios de la historia. El magisterio ordinario es la enseñanza del Papa y los obispos en comunión con él, cada obispo en su iglesia particular, en su diócesis, y del Papa, y ese magisterio ordinario se ejercita de muchas formas, en la predicación normal, en la enseñanza que corresponde obviamente a la tradición de la Iglesia, y como en este caso, en una exhortación apostólica. Exhortar es sugerir, es mostrar la doctrina de la Iglesia a la luz de la realidad que se está viviendo. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Él fue pastor, como sacerdote, como obispo en la Argentina, y seguramente trabajó mucho con las familias, y como nos sucede a los sacerdotes, escuchamos tantas veces a los esposos y a las esposas en sus alegrías, en sus luchas, también en sus dificultades. Ve la situación de la familia en el mundo actual y quiere reflexionar en ella, y a partir de las alegrías que se viven y también de las tristezas, como los divorcios, como las peleas en las familias, dice el Papa, a ver, introduzcámonos un poco más en la vida de las familias, y a lo largo de una consulta a todas las iglesias del mundo, a todas las iglesias católicas, en los 5 continentes, pide a través de unas preguntas que contestemos los católicos cómo vivimos nuestra realidad de las familias, y reúne
a los obispos representantes de cada país, 1 o 2 obispos por cada país tal vez, para que en Roma se reúnan y analicen las respuestas que la misma gente dio sobre la vida de las familias. Y después de un estudio serio, en 2 ocasiones lo hacen, lo hicieron en octubre del 2014 y en octubre del 2015. Los obispos allí reunidos sacan unas conclusiones, una exhortación, un modo de ver la vida familiar, y las conclusiones las publican en esta exhortación. Voy a leer el numeral 2, donde el Papa más o menos hace un resumen de lo que he dicho. El camino sinodal, es decir, la reunión de los obispos durante todo ese tiempo, permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual. Ampliar nuestra mirada, fíjense qué bonito, ampliar nuestra mirada sobre la familia. Ampliar la mirada significa ver todas las circunstancias posibles de lo que puede suceder en un hogar. Reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio. El Papa defiende el sacramento del matrimonio, como es obvio, porque es revelado por la Sagrada Escritura y porque es la propuesta que Dios hace a un hombre y una mujer para vivir felices. Sin duda que el matrimonio, y especialmente el matrimonio sacramental, permite a un hombre y a una mujer vivir felices, los capacita para vivir felices, con la ayuda de Dios y obviamente con el esfuerzo personal. Luego dice el Papa, además de ampliar la mirada y reavivar la conciencia de la importancia del matrimonio y la familia, dice, al mismo tiempo, la complejidad de los temas planteados nos mostró la necesidad de seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. La complejidad que se ve en la vida de las familias hace que él, como pastor de la Iglesia Universal, y nosotros, los sacerdotes y los laicos comprometidos y los bautizados, miremos, profundicemos con mayor libertad y claridad las cuestiones sobre la vida del matrimonio y la familia. Y añade, la reflexión de los pastores y teólogos. Un teólogo es el que a la luz de la historia va estudiando lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la tradición de la Iglesia sobre el matrimonio. Entonces, los pastores y los teólogos en su reflexión tratan de ser fieles a la Iglesia, porque hay que transmitir la doctrina fielmente, honestos. Honesto significa mostrar con claridad la fe de la Iglesia, realistas, o sea, no podemos ser idealistas. Hay situaciones complejas de la vida familiar en las que el Evangelio tiene una voz de aliento, de perdón, de cariño, de ayuda, de comprensión, y creativos. Y dice el Papa, esto nos ayudará a encontrar mayor claridad. Y entonces, desde este punto de vista, indica que no todas las discusiones doctrinales y morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones del magisterio, porque vuelvo a poner un ejemplo que tal vez es el más común y que durante estos años suscitó pues tantas discusiones. Los divorciados pueden comulgar, porque muchos se centran es como en ese aspecto. Sabemos que el sacramento del matrimonio es indisoluble, es decir, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Sabemos que un requisito para tener la comunión sacramental, es decir, la comunión eucarística, es vivir unidos matrimonialmente. Pero dice el Papa, ¿por qué una pareja se divorció? Preguntémonos, escuchemos a los divorciados y vamos a ver que cada divorcio tiene una circunstancia diversa, que no podemos con una regla general decir que todos los divorcios suceden por esto o aquella razón. Y entonces a partir de eso el Papa empieza a señalar, acompañemos la gente. Es cierto que un divorciado no puede comulgar, pero expliquémosle que la única forma de comulgar o de estar en comunión con Dios no es la eucarística, es la más plena, es la más bella, es la total, pero hay otras formas de comunión. Y no condenemos, digámoslo así, a la gente de una vez simplemente negando la comunión y diciendo que están excomulgados, sino que mostremos una iglesia materna que ayuda en muchas circunstancias a sus hijos
a encontrarse con Dios. Es como si una madre, las que son mamás, aquí que está doña Estela, tiene un hijo que llamamos muy travieso y que, por decir algo, está en el vicio de la droga. Legalmente hablando, muchos dirían, no, es que hay que corregirlo y ya. Misericordiosamente, ese amor de mamá, esa ternura hace que lo aconseje, que trabaje con él, que tenga paciencia. No simplemente condenarlo, entonces que se muera y que esté por fuera y ya. Esa no es una actitud ni cristiana ni del Evangelio, es una actitud misericordiosa, que no implica como la misma comunión familiar y la misma armonía, porque es muy difícil, pero que implica otro estilo de comunión, otra forma de comunión. Entonces, en una exhortación no se está proclamando un dogma ni una verdad intransigente, y es lo que quiere decir el Papa. No podemos ser rígidos. ¿Por qué? Porque la circunstancia personal de cada pareja, de cada situación, atenúa, es decir, merma ciertas culpabilidades, y entonces acompañemos, acojamos, compartamos con el pueblo de Dios sus dolores y miremos cómo podemos ayudarles a salir adelante. No sé si, aunque me alargué un poco, estas afirmaciones pueden aclarar un poco, pero lo que nos está haciendo el Papa en nombre de la Iglesia es exhortándonos a volver a valorar la vida familiar y en las situaciones complejas de la vida de las parejas, pues ayudar. Padre, yo pues no soy muy versada en el asunto y yo de pronto represento a una población que no de pronto lee mucho las encíclicas del Papa o de pronto no conoce mucho de la palabra de Dios, pero desde esa ignorancia quiero decir algo, a ver si estoy errada o es lo correcto. Veo la iglesia como esa mamá que usted decía, que acoge a sus hijos, y el hijo divorciado, por ejemplo, las mamás que tienen hijos divorciados, no por eso el hijo no puede volver a la casa, es que usted debe estar en su hogar, no, si el hijo lo necesita, lo acoge, ¿cierto? Pero también la iglesia asume una actitud que no es de la mamá alcahueta, de la mamá que entonces todo lo que hagas está bien y aquí no pasa nada. De pronto eso ilumina mucho la situación de muchas personas que se sienten rechazadas por la iglesia. No es que la iglesia rechace, sino que acoge, pero dentro de esa acogida que tiene de sus hijos hay unos límites que hace que el hijo de pronto oriente su caminar sin alcahuetería, porque cuando a uno le dicen todo le es permitido, entonces uno puede desfasarse, desbocarse o desorientarse en muchas cosas. No sé si eso esté correcto o no. Sí, yo creo que está muy bien expresado en tus palabras. La iglesia acoge como madre que es. La iglesia, como decía el Papa Juan XXIII, es madre y maestra. Enseña, como decíamos, a la luz de la palabra de Dios, pero a la vez tiene un carácter maternal. Entonces, no es que la iglesia esté diciendo, no, vivan tranquilos como divorciados, o los que están unidos sepárense, tranquilos que no pasa nada. No, pero tampoco está como tal vez en muchos aspectos y durante muchos tiempos algunos sacerdotes incluso y muchos fieles bautizados, entonces condenemos simplemente y separemos y ya no los consideramos miembros de la iglesia. No, tú lo has expresado muy bien. El hijo divorciado, para una mamá que ha sido de tradición católica, pues la mamá sufre, pero por eso no deja de ser hijo, ni deja de pertenecer a la casa, ni se le puede cerrar la puerta para que ingrese a la casa. Simplemente que acogiéndolo con amor, seguimos enseñándole cuál es la verdad. Ahora bien, el Papa insiste mucho. Hay parejas, por ejemplo, que se separaron y uno de los cónyuges es inocente de la separación. Y si es inocente en el sentido en que era maltratada o maltratado, con violencia física o psicológica, y fue abandonada o abandonado, pues el otro cónyuge, el cónyuge, digámoslo así, inocente, ¿qué culpa tiene? Entonces, por eso cada caso es cada caso. Y lo que se le invita a los fieles es a que se acerquen a los sacerdotes o a los laicos preparados para que, viendo su situación, sientan el amparo maternal de la iglesia y la misericordia de Dios. Y si bien es cierto, en muchos casos no se les puede conceder la comunión eucarística,
sientan que hay otra especie de comunión que no es tan perfecta como la eucarística, pero que es comunión, la oración, la acogida de la comunidad cristiana, porque en muchas ocasiones no sucede que los mismos hermanos bautizados pues simplemente nos separamos y condenamos, y eso es lo que no quiere el Papa, ni quiere el Evangelio, que no condenemos, sino que busquemos la forma de hacer llegar a todos el amor misericordioso de Dios. El Papa lo expresa en el numeral 5 de la exhortación con estas palabras: esta exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este año jubilar de la misericordia. Estamos celebrando el año de la misericordia. Dice, en primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias cristianas que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Fíjense, es estimular a valorar esos dones que nosotros hemos llamado tradicionales en la familia y que sin duda a muchas familias las han hecho muy felices y las han enriquecido. La fidelidad, el compromiso, la generosidad, la paciencia. Mis queridos televidentes, cuando el Evangelio y la Iglesia propone a una pareja que sean fieles en su amor conyugal, no es por amargarles la vida, no es por prohibirles nada. Yo estoy seguro, y se lo pregunto ahorita, Hernán y Estela me lo pueden contestar, ¿cómo se sienten más felices sabiendo que su cónyuge les es fiel? Pueden mirarlo a los ojos con tranquilidad porque saben que son fieles. O usted, Estela, quisiera que Hernán fuera de otras, o Hernán quisiera que Estela fuera de otros. Yo estoy seguro, por lo que he escuchado en el diálogo con las parejas, que todos quieren ese amor y esa fidelidad conyugal. Entonces, cuando el Evangelio propone esto y cuando Dios lo propone, no es para amargarnos la vida, sino porque es que eso es lo que hace verdaderamente feliz a un ser humano. Cuando uno escucha a señoras o señores, o muchachos o muchachas, que han tenido varias relaciones sentimentales y de cada relación sentimental ha quedado un hijo, y han habido separaciones, uno lo que ve es un dolor tan inmenso en el corazón, una tristeza, y muchas veces dicen porque yo no le hice caso a mi mamá en mi edad juvenil, me junté inmaduramente con esta persona y estoy sufriendo mucho, padre, y tengo muchos dolores en el corazón. Entonces uno ve que la vida ahí es más dura para estas parejas. Y dice el Papa, en segundo lugar, o sea, por una parte la fidelidad, el compromiso, estimular esos valores familiares de siempre. En segundo lugar, procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con gozo y con paz. Como hay tantas situaciones, y lo sabemos, lo hemos visto en nuestras familias o en amigos o tal vez en nuestra propia experiencia personal, el matrimonio no se ha realizado con la perfección con la que el Evangelio lo propone, con la paz y el gozo con la que el Evangelio lo propone. Entonces allí, dice el Papa, tengamos misericordia y cercanía para tratar de entender esto. Padre, en estos días, hace como unos meses ya, el Papa en una de sus catequesis hablaba de que muchos de nuestros matrimonios podrían considerarse nulos, en el sentido de que ese recorrido de noviazgo y de preparación al sacramento no era del todo fecundo, bueno, profundo, y que la Iglesia estaba llamada como a brindarles a esas parejas como un camino de más profundidad para poder acercarse al sacramento y que después no tuvieran que separarse por cualquier motivo. La pregunta es, Padre, considerando las palabras del Papa que me parecen oportunas, en ese sentido de que las parejas que quieren contraer matrimonio deben prepararse más y que la Iglesia debe profundizar más, acercarse más, comunicarse más con esas parejas para que esa relación verdaderamente sea profunda, estable
y que cuando lleguen al sacramento sepan, conozcan ese sacramento qué es, a qué conlleva, a qué nos compromete. ¿Cómo hacer entonces la iglesia, por ejemplo aquí la parroquia, para que esas parejas que quieren contraer matrimonio verdaderamente sepan a lo que se van a enfrentar? Porque es que muchas parejas, padre, como que no son conscientes de eso. ¿Cómo podríamos nosotros o cómo podría la parroquia como hacer que ese proceso de noviazgo, de preparación, sea más fructífero, más fecundo y que produzca en esas parejas lo que la iglesia misma quiere, que es la fidelidad? Bueno, yo creo que Hernán aquí ha tocado dos temas que vale la pena aclararle a los televidentes. El primero, lo que entendemos por matrimonios nulos en la doctrina de la iglesia. Pero cuando la gente, especialmente las parejas, tienen alguna dificultad en la vida matrimonial, es muy común escuchar: es que me voy a divorciar y entonces voy a hacer el matrimonio nulo. ¿Qué entendemos por matrimonio nulo en la doctrina de la iglesia? Un matrimonio, cuando se declara nulo, significa que nunca hubo matrimonio, que el rito que se hizo externamente fue una obra de teatro. ¿Por qué? Porque no era un matrimonio. Obviamente, eso que se hizo, como digo yo, por utilizar una palabra coloquial, es una obra de teatro, no era conscientemente, al menos por parte del sacerdote que presenció el matrimonio o de la iglesia que lo oficia. Para que un matrimonio sea nulo, antes del matrimonio deben haber algunos impedimentos. Entonces, en un divorcio, cuando alguien pide la nulidad del matrimonio, el juez eclesiástico investiga si antes de realizar el sacramento del matrimonio habían impedimentos que hicieran que el matrimonio no se debiera realizar y que se hiciera nulo. Voy a poner algunos ejemplos. Todos los que han participado del sacramento del matrimonio, antes del sacramento van a lo que llaman rezar, que es que el sacerdote con los novios por aparte y con los padrinos, pues diligencia un documento que se llama el expediente matrimonial y le hace muchas preguntas, y entre esas preguntas está los impedimentos. Entonces una de las preguntas que le hace, por ejemplo, es si son libres para realizar el sacramento del matrimonio. Esa es una condición necesaria para un matrimonio válido, que los cónyuges o los novios vayan libremente. Si un juez investigando se da cuenta que uno de los dos cónyuges estaba presionado por algún factor, o económico, o familiar, por una presión social, porque el novio o la novia amenazaron a su cónyuge para que se casara y si no lo mataba o le hacía algo, ese matrimonio no es válido, es un matrimonio nulo. Entonces el juez lo declara después nulo porque ese impedimento estaba anterior. O si se casan con engaño, por ejemplo, engañados, porque se le pusieron condiciones a la unión. Entonces yo me caso contigo si tú me das una casa dentro de 3 años de este estilo. Estoy poniendo pues ejemplos tontos, pero como para hacerme más gráfico. Ese matrimonio no es válido. O si uno de los dos, por ejemplo, es impotente para realizar los actos conyugales, porque el hombre no tiene capacidad de erección o ella no tiene capacidad para recibir la penetración en el momento del acto conyugal. El matrimonio se oficializa en el rito y se consuma en el acto conyugal. Si uno de los dos tiene en este sentido una impotencia, el matrimonio es nulo antes de la realización del sacramento, no que esto venga posterior, sino antes. O lo que se llama el conjugicidio, que uno de los cónyuges haya matado a el esposo o esposa anterior con quien se va a casar para poder casarse con él. Ese es un impedimento. O que uno de los dos haya sido sacerdote o religiosa con votos perpetuos. Todos esos se llaman impedimentos que harían nulo un matrimonio. Eso pues para aclararlo. Claro, el Papa
entonces en algún momento dice, muchos matrimonios son nulos. ¿Por qué? Si ustedes le preguntan a muchos de los abuelos, muchos de nuestros abuelos se casaron obligados. El papá era parte de la costumbre, tal vez decía, usted se va a casar con esta señora o con esta muchacha. O sobre todo las mujeres eran en una sociedad machista las de pronto más damnificadas en esto. Vea, el novio suyo y el esposo suyo va a ser fulano. Ese matrimonio es nulo. Luego en la vida práctica pues vivieron bien, o puede que no hayan vivido tan bien y se soportaron, pero ahí sería de alguna manera muy fácil tal vez declarar nulidad del matrimonio. Pero cuando todos los requisitos se dan para contraer matrimonio, un matrimonio no se hace nulo. Hay separación de cuerpos, hay divorcio desde el punto de vista civil, pero cristianamente hablando y doctrinalmente hablando, no hay separación. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿sí? Porque es que la iglesia no tiene potestad ni autoridad para separar. A uno como sacerdote le dice una persona, padre, es que el esposo mío no hace sino pegarme y me maltrata física y psicológicamente. Pues uno a veces hasta le responde, no, mijita, no se deje pegar, ¿cierto? Ahora, no es que le dé pues con el sartén y que acabe con él también. Es mejor, ya que la convivencia se volvió tan imposible, que hay violencia física, mejor sepárese. Pero no está diciendo que con eso está haciendo nulo el matrimonio, ni mucho menos, sino que ya por salvaguardar un poco la vida y la integridad de la persona, pues mejor sepárese. Eso no quiere decir que se haya hecho el matrimonio nulo o que porque el padre sugirió que se separaran, entonces estoy aprobado por la iglesia en la separación. No, ya ese es otro tema. Entonces Hernán pregunta, ¿cómo hacer? Es muy complicado, en la práctica pastoral es muy complicado. A mí viene una niña y me dice de 17 años o de 18, padre, es que yo me quiero casar y ya con mi novio hemos decidido y realmente yo estoy en embarazo, pero ¿cierto? Yo a la niña le recomiendo, hombre, espere que nazca el niño y después se casa, porque puede ser que el bebé, ese embarazo tal vez no deseado, sea un condicionamiento para casarse. Y si esa es la condición, si esa es la razón por la que se van a casar, porque es que voy a tener un niño y no quiero que mi mamá se dé cuenta antes del matrimonio, o ya como lo voy a tener entonces nos casamos, eso haría el matrimonio nulo. ¿Por qué? Porque hay una presión sobre el matrimonio y eso iría contra la libertad. Ahora hay que contar con la sinceridad de la pareja, ¿cierto? Entonces yo le recomiendo, no te cases, espera que no, padre, pues que yo me quiero casar. Hombre, para el matrimonio se debería tener una preparación más seria, una madurez mucho mejor. La verdad es que el matrimonio es un derecho que tienen las personas, tanto el hombre como la mujer. Y ese derecho, que es universal, no lo puede prohibir como nadie. Que no están suficientemente maduros, lo ideal es que haya mayor madurez, que se conozcan más. Hay experiencias de noviazgo de 3 o 4 meses que son demasiado cortas para decir que yo me voy a unir para toda la vida con esta persona. Todavía no conozco bien su temperamento, su forma de ser, su forma de pensar. Uno sugeriría mayor madurez, pero la pareja dice que no, y que si no se casan por lo civil, entonces uno no puede presionar ni obligar. Pero lo ideal es formarse, conocer, y entonces en los cursillos prematrimoniales la gente, que los cursillos son muy cortos realmente, ojalá fueran más largos, pero es que la gente a veces le dice, padre, ¿cuánto le pago para que no me haga cursillo? Entonces uno dice, no, es que no se trata de dinero, se trata de tu vida, de tu futuro. No, padre, yo le pago. Y entonces a duras penas la parroquia exige 2 o 3 días de un cursillo prematrimonial donde van psicólogos, donde van abogados, donde obviamente hay sacerdotes y donde se tratan de explicar en muy corto tiempo todos los factores de la vida matrimonial. Y es evidente que en ese corto tiempo pues es muy poco lo que se puede como asimilar. Puede que se reciban nociones y contenidos, pero es mucho más. Hay otras parejas, en cambio, que se hacen acompañar del sacerdote o de otras parejas
y de laicos que les van mostrando el camino y entonces llegan como más asentaditas a la vida matrimonial. Pero en la práctica uno no puede poner una regla, es que el cursillo tiene que ser de 1 año cada 8 días, porque hay que ser sinceros, a veces las personas trabajan, no tienen los tiempos disponibles, ¿sí? Otras veces es que no hay la responsabilidad suficiente para asumir pues una formación seria. Pero claro, una vida matrimonial que es para toda la vida. Si nosotros para ser sacerdotes nos piden 7, 8 años de formación, a mí se me hace que es más delicado incluso una pareja matrimonial que aún el sacramento del orden. Y nosotros tenemos esa formación y a veces nos toteamos también. Imagínense una pareja. Padre, esa experiencia de algún modo nos toca a nosotros, y eso como experiencia. Cuando nosotros nos conocimos en los primeros meses, que es como la etapa del enamoramiento, ¿cierto? Uno cuando está enamorado es como ciego, no ve sino cualidades, no ve defectos. Y en ese periodo, más o menos 8 meses, 1 año, yo le insistía mucho a mi esposa: Estela, casémonos, Estela, casémonos, Estela, casémonos. Era como una insistencia pertinaz, y Estela siempre como muy asentadita decía que no, había que esperar. Cuando se llegó el año le dije, yo me acuerdo, por última vez, le dije: Estela, ¿nos casamos o nunca más te vuelvo a decir que nos casemos? Pasaron 7 años, padre. A los 7 años ya fue Estela la que me dijo: Hernán, en este año ¿nos casamos o ya nos dejamos? Entonces esa es como una experiencia. Y yo les digo a los parejas que están allá, que gracias a que Estela supo decir en su momento no, pudimos profundizar, crecer, conocernos, conocer no solamente las cualidades, sino también los defectos de la otra persona. Pudimos conocernos muchísimo más, que si nos hubiéramos casado en ese primer año, seguro que nuestro matrimonio hubiera sido mucho, mucho más difícil, demasiado. Pero estos 7 años de experiencia, de conocimiento, nos ayudó a nosotros a crecer como pareja y a poder tomar la decisión de casarnos ya de manera consciente. Entonces eso como experiencia, padre. Bueno, Dea, muy sensata, Estela, no porque tú lo fueras, sino porque, como tú dices, normalmente un novio o una novia enamorada, pues ni oyen, ni ven, ni entienden, y no nos podemos mentir. Uno en la juventud y en la adolescencia ve la vida más fácil de lo que realmente es. Luego en la práctica, seguramente que teniendo una estabilidad matrimonial bonita, porque es lo que uno percibe en ustedes, con toda seguridad que han habido dificultades, o por ustedes como pareja, o por la educación de los hijos, que no es tan fácil. El Papa concluye la introducción diciendo, la introducción de esta exhortación: espero que cada uno a través de la lectura se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad. Entonces, claro, en la vida de pareja y en la vida familiar, con toda seguridad que hay problemas, pero eso no es lo esencial. Son ante todo una oportunidad para vivir felices. Yo le pido a Estela que despida el programa, porque el tiempo se nos ha agotado, y invito a los televidentes a que, unidos a esta pareja u otras parejas que en un futuro quieran participar del programa o cuando quieran llamar por teléfono, pues compartamos estas enseñanzas del Papa, que nos vamos a gastar el tiempo que sea necesario, pero la idea es, como a la luz de la experiencia y de la enseñanza de la Iglesia, compartir con ustedes la alegría de la vida matrimonial. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por escuchar, por estar atentos a este programa. Cada palabra que escuchamos, cada acción que tenemos para enriquecernos vale la pena. Uno a veces cree que no, pero la acción de Dios a través de la palabra es más grande de lo que nosotros pensamos. El abrirnos a su misericordia también es un
derecho que tenemos como cristianos, abrirnos a la misericordia de Dios, y es insospechada toda la bendición que podemos recibir. Yo creo que humanamente, desde cualquier vocación, sea el sacerdocio, sea la vida laica, sea el matrimonio, es indispensable abrirnos a la bendición de Dios. Cuando nos abrimos a esa bendición, todo es más llevadero. A veces por nuestras fuerzas es muy difícil, es imposible, terminamos cansados, vencidos y separados para el caso del tema que estamos tratando. Pero si nos abrimos a la misericordia, a la acción, a la bendición de Dios, todo es posible. Para todos ustedes muchas bendiciones, que el Señor los bendiga y sigamos poniendo en sus manos nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra vida conyugal.